Bien. Los linfocitos T. Habíamos visto las clases anteriores con mayor detalle, los linfocitos B. Los otros tipos de linfocitos son los T, que también los hemos visto. Son linfocitos que vienen, como todas las células del sistema hematopoyético, nacen a partir de las células madres de la médula ósea. ¿Esto lo han visto? ¿Lo hemos hablado o no? ¿Recuerdan esto? Hoy vine con ganas de interactuar, así que por favor pónganse las pilas y respondan, aunque sea, no lo recuerdo, como si fuera un diálogo. Sí, lo vimos. ¿Lo vimos? Sí, sí. Se van ahora empezando a recordar un poquito que están restringidos solamente al complejo mayor de histocompatibilidad. Eso significa que tienen un receptor que solamente ve cosas, y esas cosas son antígenos, partes de proteínas que están dentro del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay tres grandes grupos, los linfocitos T, alfa beta en general, porque tienen el receptor que se llama, que tiene dos cadenas, dos genes, uno alfa y uno beta, y esos linfocitos T alfa beta pueden ser colaboradores o helper, TH, citotóxicos o T supresores. Hay otro tipo de linfocitos T que se llaman gamma delta, porque el TCR es el receptor, en vez de tener los genes alfa beta, tiene los genes gamma delta. También reconocen otros antígenos, no están restringidos al complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, reconocen antígenos directamente, y hay otros linfocitos que no son B, que son los linfocitos NK, que no tienen TCR, no tienen un receptor del linfocito T, sino que tienen otro receptor que se llama CD1, y reconocen antígenos que también son patrones de antígenos, reconocen proteínas que están extrañas, mal hechas, proteínas que no ocurren naturalmente en el cuerpo, pueden reconocer diferencias en las concentraciones de las proteínas, que cuando pasa algo raro, dice, esta célula tiene una proteína rara, normalmente la tiene que tener una cantidad, la tiene mayor cantidad, se activa, la elimina. Y particularmente los dos primeros, los linfocitos T, que tienen ese TCR, ese receptor del linfocito T, ese receptor tiene la posibilidad de interactuar con dos receptores que están en otras células y donde ven el antígeno. Entonces, algunas células van a ver al antígeno, ese TCR solamente interacciona con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y hay otros tipos de TCR que interaccionan con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. ¿Qué significa eso? Un recordatorio de cómo es el receptor del linfocito T, con dos cadenas, puede ser alfa y beta o gamma delta también, una región constante, que son estos dos cuadraditos más abajo, estos dominios más cercanos a la membrana, y una región variable, que es la parte más externa, donde en esta zona, en la interacción, en la interfase de las dos cadenas, está el lugar, el hueco particular de reconocimiento del antígeno. Estas cadenas solas no funcionan exactamente como un TCR, sino el TCR completo es un macro, es una macromolécula, es un conglomerado de proteínas que tienen a las dos cadenas del TCR alfa beta y otros correceptores que se llaman CD3. Todos estos sirven para que cuando el linfocito T reconoce algo en el extremo del receptor, manda una señal para adentro que lo hace hacer alguna función en particular, digamos, que lo activa. ¿Cómo se generaba? De nuevo, el TCR, así como el BCR, de todas las células del cuerpo, tenemos una sola secuencia de ADN que de alguna manera tiene que modificarse para generar miles o infinitos, y de hecho acá son casi millones, de receptores de proteínas diferentes que puedan ser capaces de interactuar con cualquier tipo de antígeno. Así como en el BCR teníamos los BDJ, la recombinación en la cadena pesada y liviana, en el TCR también tenemos lo mismo.
o una situación similar. El TCR, la única diferencia es que acá tenemos dos cadenas, la alfa y la beta. La cadena beta, que está en el cromosoma 7, tiene 52 segmentos B, 2 segmentos D, 1 J, y tiene en el medio un montón de exones B, que son combinaciones posibles también diferentes, podríamos sumarlo como segmentos B. Son levemente diferentes, son secuencias que tienen información. En el A pasa lo mismo, es otro gen que está en otro cromosoma, tiene también fragmentos. Esta idea de tener fragmentos donde hay mazos de cartas de información, mazos de genes donde va a tomar información y tiene que tomar uno de cada una de estas casillas. Entonces al final las combinaciones posibles, por ejemplo, van a ser, si hacemos la multiplicación de todo esto, me queda como casi 6 millones de combinaciones posibles. En cada célula, en cada linfocito T, que se va a generar un TCR, se va a generar una sola combinación de estos 6 millones y va a expresar un receptor, una proteína en particular. ¿Qué es particular esta proteína? Que tiene una secuencia de aminoácidos en el extremo variable que va a poder interactuar con un solo tipo de antígeno. Por eso es muy importante esto, porque cada linfocito T, así como el linfocito B, interaccionan con un solo tipo de antígeno. Pueden estar metidos en medio de no sé, tiramos linfocitos T o linfocitos B en una placa de bacterias, pero si en esa placa de bacterias no hay, en un cultivo de bacterias, no está el antígeno que reconoce, son totalmente ciegos, no hacen nada, no hacen nada. Entonces esa es la magia en la cual la recombinación de estos fragmentos de ADN me genera, a partir de una sola molécula de ADN, millones de receptores diferentes y cada uno de esos receptores específico para una sola cosa. Esto lo habíamos visto también, esto es lo que les contaba de la célula madre cuando va generando la ontogenia B por acá dentro de la médula ósea. Lo que está tapado es lo que conté recién, donde se genera la recombinación 1, la recombinación 2, se hace el pre-BCR, si funciona, pasa, se hace la recombinación 3, se genera el BCR completo, si no reconoce nada, sale, y después se va al vaso y se conté antes. El linfocito T es lo mismo, la célula madre en un momento toma la decisión de seguir digamos, se genera un progenitor que va a tener que tomar la decisión de seguir para linfocito B, seguir para NK, también, el progenitor puede hacerse linfocito NK, o salir de la médula ósea y ser un protimocito, porque va al timo, y en el timo diferenciarse al linfocito T, empezar la diferenciación al linfocito T. Y esta diferenciación en el timo tiene distintos nombres. Normalmente se llama DN1, es doble negativo 1, doble negativo 2, doble negativo 3, doble negativo 4 son estadios particulares de diferenciación de los linfocitos, que se pueden ir definiendo por el perfil de marcadores que tienen, que van expresando. Son doble negativos porque las moléculas más importantes para definir un linfocito T, más allá del TCR, es CD4 y CD8. Entonces son DN, doble negativo, no expresan ni CD4 ni CD8. Hasta acá. Estos 4 estadios, fíjense que CD4 y CD8 son negativos, es decir, no lo tienen. No tienen CD3 tampoco. Y después tienen otras cosas que los van definiendo en cada uno de estos estadios. ¿Y por qué son importantes? Porque cada uno de estos estadios tienen, por más que parezcan células iguales, tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, en este estadio, en doble negativo 2, es donde ocurre una multiplicación clonal. Entonces ahí empiezan a dividirse. Siempre recordemos, partimos de una sola célula, ¿no? Una sola célula no hace nada, entonces en algún punto necesitamos amplificarlo, y esa amplificación es una proliferación descontrolada. Se empiezan a dividir
Después, en el doble negativo 3, el evento particular es que empieza el primer rearreglo en la cadena beta del TCR. Si el rearreglo funciona, pasan al 4, en el 4 de nuevo, hay otra amplificación. Fíjense que tengan en cuenta que hasta el doble negativo 2 todavía viene con el mismo genoma, con los mismos ADN, con los mismos genes que tenía la célula madre, que tiene todo el resto de las células. Y se amplificó, ahora está en el timo amplificado. Cuando pase el rearreglo, el primer rearreglo, esta célula ya es única. Cada una de las células van a tener, estas que se multiplicaron en doble negativo 2, en el doble negativo 3, cada una de estas células va a tener un arreglo particular del ADN, que es único. Cada una de esas células tiene un arreglo único. De casualidad puede ser que haya dos que tengan lo mismo, pero más allá de eso, son la recombinación de todos estos segmentos. Ahora, cada una de esas que tiene una cadena rearreglada, se va a multiplicar. En el siguiente paso, en el siguiente estadio, se va a amplificar miles de veces. Entonces, partimos de una célula que tiene un TCR, una cadena beta del TCR en particular, se amplifica miles de veces, pasa a un nuevo, ahí en esa última amplificación, antes de pasar de estadio, fíjense que acá cambia de doble negativo a expresar primero CD8. Y ahí se vuelve otra amplificación más, y todo esto significa que hay pasos que se cortan uno de otro, porque si algo falla, esta célula se muere. Si no funciona, si no pasó todo bien en el estadio anterior, se muere y no continúa. Entonces, bueno, está todo bien, pasa a este estadio, donde cambia el perfil de marcadores, y se vuelve a dar otra oleada de amplificación. Si está todo bien, se amplifica de nuevo, entonces tenemos células que tienen un TCR en particular, la cadena beta del TCR, miles de células con el mismo cadena beta de TCR, amplificado con CD8, funciona perfecto, pasa al estadio doble positivo porque ya expresa CD4 y CD8. Y ocurre, la otra cosa importante es que ocurre la segunda recombinación o rearreglo en la cadena alfa. Y ahí ya tenemos el TCR completo. En cada una de las miles de células que tienen que pensar tienen que imaginarse de que acá tenemos miles de células, en el doble negativo 2 tenemos miles de células, que pueden ser cualquier cosa, tienen todavía su línea germinal, es decir, su ADN intacto. En el doble negativo 3, cada una de esas miles de células van a ser una cadena beta de TCR en particular. Cada una de esas miles de células van a ser todos cadenas betas diferentes. Se van a amplificar, acá teníamos una de miles con una cadena beta. Cuando pasamos acá ahora tenemos miles de la misma cadena beta. Tenemos miles de miles, ¿no? ¿Me explico lo que estoy contando? Escucho... Sí, sí. Bueno, voy a tomarlo como que estuvo perfecta la explicación. Entonces ahora tenemos miles de miles, con cada uno, tenemos miles de células diferentes entre sí, y miles de células que son diferentes en la cadena beta. Se amplificaron, y ahora cada una de esas miles de células, una de esas miles de miles, le va a pasar un rearreglo en la cadena alfa. Entonces ahora tenemos miles de cadenas betas, y de una de esas miles de cadenas betas rearregladas, van a tener miles, o van a tener en realidad cada una de esas, un rearreglo en la cadena alfa. Entonces tenemos miles de betas posibles con miles de alfa posibles, y ahí este doble positivo de repente va a expresar en su superficie un TCR que es capaz de reconocer cualquier cosa, ¿no? ¿Me siguen la idea? ¿Hasta acá?
Pasamos de una célula que no reconocía nada, a una célula que virtualmente puede reconocer cualquier cosa. Pero una sola cosa de cualquier cosa. Cada célula reconoce un solo antígeno. ¿Qué puede pasar en este caso, cuando es al azar, en esta recombinación? ¿Qué podría pasar? ¿Que reconozca qué? Y algo propio. Eso sería un problema. ¿Cuál es la idea de que ocurra estas recombinaciones y se generen receptores para cualquier cosa? ¿Cuál es la idea por detrás, más allá? ¿Para qué sirve un linfocito T? Ahora es el momento donde pasamos a nafta, dejamos el gas, pasamos a nafta y empezamos a cebarnos. ¿Para qué sirve un linfocito T? Y para reconocer agentes extraños. Exactamente, reconocer antígenos. Más que agentes, reconocer antígenos. ¿Cómo lo reconoce? A través de un receptor, de un TCR. Es el segundo slide que le puse después del título, reconoce antígeno en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Pero nunca los vio a los antígenos, o sea, se generaron cosas para para la infinidad de antígenos posibles. En eso, generar cosas para la infinidad de antígenos posibles, puede ser que se generen cosas que reconozcan antígenos propios o moléculas propias del cuerpo. ¿Y eso está bueno o está malo? O sea, ¿es útil? Y no. ¿Por qué no? Porque atacaría después. De reconocer, después empezaría a atacarlo. Exactamente, porque necesitamos un linfocito T y un linfocito B también, que reconozca cosas que no son propias. Pero en el proceso de generar, como nunca vio, o sea, en el proceso de cómo se generan los receptores T y B, se generan antes de encontrar un antígeno, es decir, necesitan generar todo lo posible y después pasa lo que acá está marcado con un numeral, que es la selección positiva y negativa. Estos linfocitos doble positivos, es decir, que expresan CD4 y CD8, y el TCR nuevo, todavía, digamos, el TCR nuevo significa todos los TCR posibles de las miles de recombinaciones en la cadena beta, de las miles de recombinaciones y combinaciones con las miles de recombinaciones de la cadena alfa, van a tener que pasar por una selección. Bueno, ¿dónde ocurre esa selección? Ahí ocurre en el timo, porque todo esto está pasando en el timo. A medida que va pasando esta diferenciación, no ocurre en cualquier lado del timo, sino que primero empiezan en la parte de la corteza, que es la parte más exterior, vemos acá en este corte histológico, y a medida que se van diferenciando y van ocurriendo la primera recombinación, la segunda recombinación, y van pasando de doble negativo a doble positivo, también se van moviendo de la corteza hacia la médula. Y eso, en ese movimiento, ocurren cambios e interacciones con distintas moléculas de la matriz extracelular, del entorno donde están, y con distintas células. Cuando empieza toda esta diferenciación, entran y están en la corteza. Esto es un esquema de esto mismo, corteza, médula. Entonces la corteza, y acá en blanco está la médula, todavía no se dibujó. Estas primeras partes, las primeros doble negativo, las primeras rearreglos, ocurren y los primeros, recuerden que había estas proliferaciones, este momento de proliferación, este momento de proliferación, este momento de proliferación,
uno lo podría ver en este corte como en la tinción de hematoxilina y eosina, que es esta tinción que vemos acá, los núcleos se ven más violetas azules, y por eso, por ejemplo, podríamos pensar de que en esta zona que es más violeta oscuro, hay más cantidad de células. Podría ser una posibilidad. O hay más células más pequeñas y en un gran número están más compactas, comparado con la zona de la médula que vemos más rosadito, que normalmente es el citoplasma. ¿Por qué? Yo podría, y esto podría decir de que en esta zona hay más células porque son los linfocitos que están dividiéndose en mayor cantidad. Esas tres oleadas de proliferación que vimos en el esquema anterior. Entonces, en esta zona empieza, todavía no tienen, son doble negativos, empiezan a proliferar, empiezan a ocurrir los rearreglos, y una vez que tienen ya el rearreglo en la cadena alfa y en la cadena beta, que expresan el TCR, y se convierten en doble positivos, estos dobles positivos van a estar interactuando con un montón de células, van a estar en contacto literal con un montón de células que están en el estroma, digamos, que están en el tejido del timo, y le van a estar mostrando dentro, van a estar, cada una de estas células tienen un MHC, ya sea clase 1 o clase 2, con un antígeno interno, o sea, cargados de un antígeno, y le van a estar mostrando a los linfocitos T doble positivos el MHC con el antígeno. Y ahí empieza la primera parte. ¿Qué pasa en esa recombinación si de repente, cuando se genera el TCR, se genera un TCR, una proteína tan extraña que no es capaz de interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad? También es una posibilidad. O sea, se generan en las regiones variables de los TCR, de alfa y beta del TCR, se puede generar cualquier tipo de estructura de proteína, porque es aleatorio la forma, los aminoácidos que lo van a formar. Y cualquier tipo de estructura puede ser una estructura que ni siquiera sea capaz de interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad. Si no es capaz de interactuar, viene la primera selección. El TCR, los linfocitos T que tienen un TCR que no interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad, se mueren. Siguen solamente vivos aquellos, son seleccionados positivamente, aquellos cuyo TCR, cuya recombinación de las cadenas alfa y beta para hacer un TCR, generó una proteína TCR que es capaz de interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad. Primera selección, selección positiva. Si eso funciona y los que pasan esa selección se van moviendo desde la corteza hacia la médula, y en la médula van migrando, y en la médula siguen interactuando con otras proteínas, con otras células y con otras proteínas de la matriz extracelular. Y ahora, antes de pasar acá, la gran mayoría que no reconoció el MHC se murió. Esos ya no están más. Solamente los que siguieron vivos, los que fueron seleccionados positivamente, van a pasar hacia la otra zona, y ahora todos estos sabemos que interaccionan con el MHC, porque pasaron la primera selección. Ahora van a ver en el MHC si reconocen algo, porque estos MHC tienen péptidos adentro. Y estos péptidos, como están en el cuerpo normalmente, la mayor cantidad de proteínas o de péptidos, de antígenos que van a estar cargados los MHC, van a ser péptidos o fragmentos de proteínas del propio cuerpo. Entonces, lo que van a ver son fragmentos de proteínas del propio cuerpo dentro del MHC, y si lo reconocen la combinación MHC con péptido propio, se mueren. Es decir, hay una selección negativa. Aquellos que no reconocen, viven. Por eso se llama selección negativa. Los que no reconocen, viven. Al final de esta
doble selección de la selección positiva para reconocer el MHC y de la selección negativa de aquellos MHC que no tengan antígeno, un antígeno propio, van a pasar linfocitos T maduros, se llaman autorrestrictas porque solamente reconocen los MHC propios del mismo cuerpo, y autotolerantes porque son capaces, porque no hay ninguna, o no debería haber ninguna, que reconozcan un antígeno propio. Y ahí van a ir, y bueno, y va a haber una última definición, algunas se van a hacer, acuérdense que eran doble positivas, es decir, presentaban CD4 y CD8, algunos van a dejar de expresar CD8, se quedan con CD4 y salen con linfocitos T CD4 positivo, y algunos van a dejar de expresar CD4 y solamente se van a quedar con el CD8 y van a salir linfocitos T CD8 positivos. Y esto que lo hace, viene para la función después. Entonces, ¿qué pasó? De los dobles negativos al doble positivo, se murieron aproximadamente, de hecho, si este es el número, esto sería como un gráfico que muestra la cantidad de células que hay. Y esto es la intensidad de la señal que recibe el TCR. Cuando nace, si uno saca linfocitos T en el timo y se fija cuántos sienten, qué intensidad de señal tienen esos linfocitos, la gran mayoría, en un momento, hay muchos linfocitos que tienen un montón de señal. ¿Por qué? Porque están reconociendo MHC propios y antígenos propios. Se mueren casi todos. O no reconocen, o están reconociendo este gráfico, este esquema acá, lo que me está mostrando es intensidad de señal. Los que tienen poca intensidad, es decir, no reconocen bien las cosas, se mueren. Al principio empiezan a aparecer y de repente, cuando de la gran cantidad de todas esas tres grandes eventos de proliferación, donde tenemos un montón de linfocitos, de prolinfocitos o linfocitos T inmaduro, la gran mayoría no tienen una señal interesante en su TCR, por lo tanto se mueren. ¿Por qué? Eso equivale a que no están reconociendo el MHC. Y de los que reconocen el MHC, una gran cantidad reconocen al antígeno también que tienen. Por lo tanto, también se mueren. Al final me quedan un poquito, esto es cantidad de células, ¿no? Para arriba, entre la base y lo alto es el número de células que hay. Me quedan poquitas células, al final de la segunda selección, poquitas células que tienen una gran intensidad en la señal, si reconocen un antígeno en un MHC. Pero después de haber pasado a la selección negativa, es decir, que no sea un antígeno propio. Entonces, del doble positivo, vamos a tener un 95% se mueren en la primera selección, porque no reconocen el MHC, después se le suman los de la segunda selección, los negativos, reconocen un MHC, pero tienen un antígeno propio, y me quedan alrededor de todos los posibles, el 2-3% que van a ser seleccionados positivamente y van a tener la mitad CD4 y la mitad CD8. ¿Y qué hacen estos CD4 y CD8? El CD4 es colaborador, ayuda en distintos, por ejemplo, al linfocito B a generar anticuerpos. También ayuda a los macrófagos de repente a que actúen de una determinada manera, o no, dependiendo el antígeno que hay. Y el linfocito T, es el CD8 positivo, es el linfocito T citotóxico. Cuando se activa, mata a la célula que tiene enfrente directamente. Bien, vamos a parar acá. ¿Alguna consulta? ¿Se va entendiendo lo que hasta ahora? ¿Sí? ¿No? Estoy hablando a la pantalla. Encima ahora no lo estoy viendo, así que... ¿Se entiende lo que estoy hablando?
sí, se entiende. Bien, gracias, Julieta, por responder. Podemos seguir a la segunda parte. Todo esto, yo le dije, bueno, pero ¿cómo ocurre? Hasta ahora siempre hablé de que reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad, todo bien. Hasta acá yo voy a considerar que terminamos con el tema de cómo se genera un linfocito T, cómo se genera el linfocito T o cómo reconoce el linfocito T a partir de su TCR. Ahora, nos falta la otra parte. ¿Cómo este complejo mayor de histocompatibilidad es la contraparte donde se le presentan los antígenos? ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguna vez escucharon del tema? Cuando yo digo, lo conocen, alguna vez escucharon del tema, hay dos opciones de respuesta, sí o no. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguna vez escucharon del tema? No existe la respuesta silencio. ¿Qué dijiste? Dijo que no está a la venta. ¡Es lo que dijo, Bryce! ¿Qué es lo que dijo? Sí, pero eso lo escuchamos. No estoy seguro de que hayas entendido mi pregunta. Quiero comprar tu... Mira, justo lo que estaba diciendo. No estoy seguro que hayas entendido mi pregunta. O la repite. No. Te lo repito entonces. ¿Alguien conoce? Disculpe, debe firmar el recibo. Oh, por favor, poné en silencio. Gracias. Perdón, profe, es que se me tilda, por eso contesté mal. Bien. No, si te entendí la respuesta, yo te estoy gastando, no Si te lo preocupes. activo, no puedo desactivarlo y así. Bueno, no te preocupes. Bueno, espero que el resto de la gente haya entendido la respuesta, que inclusive venía desde el más allá. Se escuchaba desde el televisor de fondo respuestas que estaban asociadas a este tema. O a mi pregunta, mejor dicho. ¿Alguien más que Silvina conoce el complejo mayor de histocompatibilidad? Sí, profe. Violeta, caíste en la trampa. ¿Qué sabes del complejo mayor de histocompatibilidad? Que es un grupo que codifican las proteínas. ¿Que presentan antígenos en linfocitos T? Ay, eso ya no sé. Pero está ahí en la pantalla, no estás viendo la no. pantalla. No. Bueno, es un grupo de genes, de proteínas que tenemos en todas las células del cuerpo, todos los vertebrados, todos los animales, y particularmente todos los humanos, tenemos un grupo de genes que se expresan en todas las células del cuerpo. Hay dos grupos, hay varios grupos, pero un grupo se expresa en todas las células del cuerpo y en otras se expresa en algunas en particulares, y ahora vamos a ver cómo son, que le presentan antígenos a los linfocitos T, o que presentan antígenos en principio. No solamente se expresan el complejo mayor de histocompatibilidad se expresa en todas las células, no necesariamente en las células del sistema inmune, en todas las células. Y de hecho se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Histocompatibilidad significa compatibilidad de tejidos. Se descubrió o se empezó a pensar en por qué no se pueden hacer trasplantes de órganos o transfusiones de sangre. Eso ya queda claro que tienen que ver con el sistema, con los factores sanguíneos, pero ¿por qué un órgano, por qué un riñón de una persona no funciona en otra persona? Si al final es un órgano que si le damos, si podemos unirle los vasos sanguíneos y todo, no sería problema. Funcionalmente son células, y todas las células de todos los organismos funcionan de la misma manera. ¿Por qué un órgano no funciona en otra persona? Porque una persona lo rechaza. Bueno, lo rechaza porque justamente
cada una de las células del cuerpo, de cada uno de nosotros, tiene una especie de patente, que es el sistema, el complejo mayor de histocompatibilidad, que es una especie de, literalmente de patente, de DNI de cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, no podemos pasar una célula de una persona a otra persona. Bueno, lo podemos hacer. El sistema inmune de la persona que recibe una célula extraña, lo primero que va a decir, este MHC no es el que yo aprendí. Los linfocitos T de la persona que recibe el órgano, aprendieron, como acabo de decir hace unos minutos atrás, aprendieron en el timo a reconocer el MHC de la persona. Cada persona tiene un MHC diferente. Entonces, cuando yo pongo un órgano nuevo, un órgano de otra persona, el linfocito T dice, este MHC no lo reconozco, es algo extraño, lo tengo que matar. O tengo que matar a la célula que lo porta. ¿Se entiende? Es una especie de identificación de células que es único para cada persona, para cada organismo. Y es una combinación, hay muchos genes diferentes, acá no hay arreglos ni nada. El MHC es algo que viene, son grupos de genes que todos en la población tenemos uno diferente, pero tenemos el mismo en todas las células, no hay recombinación. Se los digo porque algunas veces en otras evaluaciones descubrí de que dicen, el MHC hay recombinación. No, la recombinación queda para el TCR y el BCR, para lo único. No existe, para el resto del cuerpo no existe la recombinación. El sistema MHC es un sistema de proteínas que están en la superficie de las células, que lo recibimos un grupo del padre, un grupo de la madre. Eso se llama haplotipo. Hay miles de genes diferentes en la población, pero los podemos agrupar de los MHC en tres grandes grupos. El clase 1, el clase 2 y el clase 3. A mí, o en este momento, nos vamos a enfocar en el clase 1 y en el clase 2. ¿Por qué? Porque los MHC de clase 1 se expresan en todas las células del cuerpo, todas las células nucleares, en general en los eritrocitos no, ni las plaquetas, pero bueno. En todas las células del cuerpo tenemos MHC clase 1. El MHC clase 1 le presenta antígenos a los linfocitos T CD8. El TCR del linfocito T CD8 reconoce al MHC clase 1. Entonces, cuando un linfocito T está dando vuelta en el cuerpo, es capaz de unirse al MHC clase 1 de cualquier célula, y ahí ve si el MHC tiene una característica, que está graficado acá en este esquema, tiene un surco donde va a cargar un fragmento de proteína, un péptido, que es el antígeno que tiene que reconocer el TCR. Entonces, el TCR reconoce el MHC y además reconoce el antígeno que está acá adentro. Las células, cuando están creciendo en su vida normal, expresan MHC, y de las proteínas que tienen adentro, de muchas de las proteínas normales del cuerpo, cuando las degradan, porque se tienen que degradar, cargan en su MHC proteínas o fragmentos de proteínas que son propias. Entonces, normalmente las células están recubiertas, todas las células del cuerpo están recubiertas en MHC clase 1, con fragmentos de péptidos de las proteínas propias. ¿Algún linfocito TCD8 reconoce eso? En una situación normal, ¿debería reconocer el linfocito TCD8 a un MHC clase 1 con un antígeno propio? Es una pregunta que les hago, que está relacionado a lo que hablé hace 15 minutos atrás. ¿Debería haber en el cuerpo algún linfocito TCD8 que reconozca el MHC de alguna célula del cuerpo?
con un antígeno propio? ¿Hay linfocitos T que reconocen cosas propias? ¿Hay alguien ahí del otro lado de la pantalla? Hola, Edgar, ¿me hablabas a mí? No, no, no. Perdón, Hablo a perdón, porque alguien en veía. general. Si querés responderlo vos, Bueno, yo sí, te pero respondo igual, porque veo que estás hablando solo, yo te respondo. Había salido un minuto. no, no, está bien, perfecto. Ahora estoy buscando menos de técnicos en hematología. ¿Alguien quiere responder? ¿Debería haber en el cuerpo algún linfocito T que reconozca un MHC de las células del cuerpo propio, con un antígeno propio? ¿Sería normal? No, No, no sería sería normal. normal. No sería normal, porque fueron seleccionados esos que podrían ocurrir en la generación del linfocito T, se murieron. Se murieron en la selección positiva y en la selección negativa. En la selección positiva se seleccionaron los que reconocen el MHC. Y después, en la selección negativa, se murieron los que reconocen el MHC con algo propio. Entonces, no hay ningún linfocito, no debería haber ningún linfocito T CD8 positivo que reconozca un MHC clase 1 con algo propio. Solamente va a reconocer con algo acá que esté cargado con un fragmento de proteína que no sea propio. El otro MHC es el MHC clase 2, clase 1 porque, bueno, el clase 1 tiene una sola proteína grande, que está acá en violeta más oscuro, alfa 1, 2 y 3, y con una proteína accesoria que es la beta microglobulina, tiene esta forma estructural. El MHC clase 2 son otros genes que tienen, son dos proteínas, la alfa y la beta, que cuando se forma el dímero, en la interfase se genera este surco donde se va a cargar un péptido. El MHC clase 2 no lo expresan todas las células, sino las expresan células particulares que se convierten en células presentadoras, o células presentadoras de antígenos. Son células profesionales en presentar antígenos. Por ejemplo, los monocitos y los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas, que son células que son capaces de fagocitar. O sea, cuando fagocitan, por ejemplo, un macrófago se come una bacteria o una levadura, fagocita la bacteria o la levadura, degrada su contenido y algunos de los péptidos de ese organismo que se fagocitó se van a cargar en el MHC clase 2 acá en este surco. Y ahora, y lo va a expresar en la superficie. Esta célula, estas células particulares, se llaman presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque profesionales, porque ahora tienen un MHC clase 2 con un antígeno que normalmente no es propio. Y esto lo reconocen, al MHC clase 2 lo reconocen los linfocitos CD4. ¿Va a haber linfocitos CD4 que reconozcan al MHC clase 2 con antígenos? Fíjense, recuerden lo que acabo de hablar. Comparado con el MHC clase 1. El MHC clase 1 está mostrando proteínas propias de la célula. El MHC clase 2 va a mostrar fragmentos de proteínas después de haberse fagocitado cosas extrañas. ¿Los linfocitos CD4 van a reconocer a esto en gran cantidad, en gran medida? ¿Qué les parece? Los MHC clase 1 se carga con cosas propias, el MHC clase 2 se carga con proteínas extrañas, de bacterias, hongos, de cosas extrañas que fagocitaron.
¿Cuál es la función de un linfocito T? Vamos. No voy a parar, no voy a continuar hasta que no tenga una respuesta. Sí, profe, tendría que reconocerlo. Tal cual. Exactamente, el linfocito T, CD4, es más, ¿por qué? Porque el MHC clase 2 no se expresa siempre, sino se expresa una vez que estas células particulares fagocitaron algo extraño y lo degradaron, lo digirieron en el fagosoma, en el lisosoma, y alguna de las proteínas de esa digestión, de esa cosa extraña que eliminaron, se van a cargar acá. Entonces, es muy probable de que el MHC clase 2 tenga cosas que sean extrañas. También pueden tener cosas que son propias, pero si tiene algo que es propio, es el linfocito T, que CD4, que reconoció algo propio, se eliminó en la selección en el timo, entonces no existe, no está ahí. Bueno, una cosa importante del complejo mayor de histocompatibilidad es que no hay uno. De hecho, hay 5 o 6, pero vamos a ver los más clásicos, que se llaman A, B y C. De esta estructura, sí, el complejo de clase 1, tenemos 3 diferentes. El A, tenemos el B y tenemos el C. Son la misma estructura, pero son 3 genes diferentes. Es decir, tenemos en la población, vamos a tener cada uno de nosotros un HLA-A, un HLA-B, un HLA-C. También tenemos otros más, pero estos 3 son los más importantes. Y cada uno de nosotros vamos a tener 2A, 2B, 2C, porque uno viene del padre y otro viene de la madre, ¿no? Todos los genes los tenemos de a 2. Entonces, en la población en general, vamos a tener 2 de 209 posibles. El que nos haya pasado a nuestra madre y nuestro padre. Del A, o 2 de 414 posibles del B, o más de 100 del C. Vamos a tener 2 de A, 2 de B y 2 de C. Es una especie de patente. Cada una de nuestras células va a tener 2 de estos posibles, y otra persona va a tener otros 2 de A, otros 2 de B y otros 2 de C. Y cuando nuestros padres generaron espermatozoides u óvulos, en sus 2 hubo una combinación. En cada una de esas células germinales se tomó uno de los 2 de A, se tomó uno de A, de los 2 de B se tomó uno de B, y de los 2 de C se tomó uno de C. Se combinaron, hay distintas combinaciones. Por eso es posible de que seamos incompatibles, y de hecho somos incompatibles con nuestros padres seguro, y con nuestros hermanos, con la mitad. Si uno tuviera muchos hermanos, con el 50% tendríamos una mitad de compatibilidad, con 25% tendríamos compatibilidad completa, y con un 25% seríamos totalmente incompatibles. Entonces, tenemos distintos HLA, B y C. Y por si esto fuera poco, bueno, tenemos el de clase 2. Los clase 2 también tenemos 3 diferentes. Tenemos el de P, el de Q y el de R, se llaman así. Lo importante es que se tengan en cuenta que tenemos 3 diferentes. Entonces, en total, en cada una de nuestras células, tenemos una combinación de 6 cosas diferentes. Como mínimo. Tenemos 3 de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, el A, el B y el C, y 3 del clase 2, el de P, el de Q y el de R. Y recuerden que cuando yo digo 3, tenemos 2 combinaciones posibles, una que vino del padre, una que vino de la madre. Esto es una patente, es literalmente como si fuera una patente para cada una de nuestras células. Una patente de auto, ¿no? Como un DNI.
Entonces, cada una de nuestras células, esquemáticamente, tienen estas 6 proteínas que vamos a tener una en particular de A, perdón, 2 en particulares de A, 2 de C, 2 de B, 2. Y cada uno de nosotros vamos a tener diferentes. ¿Para qué sirven estos? Bueno, en el clase 1, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, yo les conté que cuando se genera, en clase 1 está en el retículo, y en el retículo de repente se le van también las proteínas propias del citoplasma de la célula. Cuando se degradan, algunos fragmentitos de esas proteínas son exportados hacia el retículo y se cargan en el complejo. Cuando se genera el complejo en el retículo endoplasmático, ese complejo después va a ir por el Golgi, va en vesículas y se expresa en la membrana. En la membrana de la célula, entonces vamos a tener un complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, con un antígeno, con un fragmentito de una proteína que estaba dentro del citoplasma, que eventualmente va a ser reconocido por un linfocito T CD8, que por medio de su TCR reconoce el MHC más el antígeno, y el CD8 es una molécula accesoria que también reconoce a la MHC clase 1, pero en otro lado, no en el lugar donde está el antígeno. Si todo esto pasa, este linfocito T se activa. Si no, no hay en circulación, como hablamos recién, no debería haber linfocitos T que reconozcan, porque la gran mayoría de estas proteínas son proteínas propias. ¿En qué momento esto podría funcionar? De hecho está acá arriba la respuesta. ¿En qué momento un MHC clase 1 sería útil para la célula? Escucho respuestas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Para qué tendríamos un MHC clase 1 si en general va a tener péptidos, antígenos propios de la célula? Y no va a haber linfocitos T, CD8, que reconozcan antígenos propios. ¿En qué momento va a ser funcional el MHC? ¿O va a disparar una respuesta inmune? Como dice ahí, antígenos intracelulares. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, cuando una célula es infectada por un virus. Cuando un virus infecta una célula, entra el genoma dentro de la célula y el material genético del virus se empieza a expresar en la célula. Los linfocitos B no lo van a ver porque ya está dentro de la célula, no va a atacar, no ven lo que está dentro de la célula. Sin embargo, el virus, cuando esté expresando sus proteínas virales, en algún momento van a ser procesadas y van a ser cortadas esas proteínas virales adentro de la célula y van a ser cargadas en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, junto con otro, digamos, cada uno de estos complejos van a cargar una molécula en particular. Pueden ser propias o pueden ser de las del virus. Si cargan una del virus y lo expresan en la superficie, el linfocito T CD8 que reconoce eso, es el que reconoce el MHC clase 1 con el antígeno viral, se va a activar. Y el CD8 es citotóxico. Se activa y ¿qué va a hacer? Va a matar esta célula. Es la indicación de que esa célula tiene algo raro. De hecho, algo raro tiene un antígeno extraño que es un virus, un antígeno que vino de un virus. Es la manera que se eliminan muchas, digamos, las infecciones virales. Una parte es con anticuerpos. Sí, los anticuerpos evitan, recubren a los virus si uno tiene anticuerpos en la sangre o en las secreciones. Cuando cae el virus, se recubren de anticuerpos y no funciona.
Pero ¿qué pasa si ya entró en la célula? ¿Cómo lo frena? La única manera de frenar un virus adentro de una célula es matando a la célula. Y vendrá otra nueva sin virus y la reemplaza. O, por ejemplo, ahí dice virus, antígenos intracelulares, virus y tumores. Muchas veces, piensen en lo siguiente. Hay un montón de proteínas, de genes, que se hacen proteínas, que su función está cuando, no sé, para la formación del óvulo, para la formación del feto, del embrión, del feto, y después desaparecen. Y una persona adulta nunca va a tener esa proteína o ese gen activo, porque es un gen que solamente funciona, por ejemplo, en las primeras divisiones del óvulo recién fecundado. Y después se apaga. El gen está. Y no aparece nunca más, en realidad. El timo y los linfocitos T se desarrollaron en los últimos estadios, en los últimos momentos ya del bebé recién nacido, e inclusive terminan a los 12, 13 años. Es decir, un linfocito T que nació o que se generó en nosotros, no sé, ahora, en mí, a los 45 años, jamás fue seleccionado positivamente, fue seleccionado negativamente. Y ahora sí, imagínense una célula que de repente se vuelve extraña, una célula tumoral, o se comporta de una manera extraña, que activa un gen que funcionaba en una etapa embrionaria. Es un gen propio, es una proteína propia. Sin embargo, esa proteína nunca estuvo presente y el linfocito T nunca lo vio, nunca estuvo en el timo para mostrárselo, che, si ves esto no actúes porque es algo propio. Entonces, si aparece de golpe, significa en el adulto que hay un gen, una proteína que no corresponde a ese estadio, digamos que es embrionario o fetal, y esa célula va a expresar en el MHC clase 1 ese péptido de esa proteína, y el linfocito T que lo reconozca va a decir, esto está mal, esta célula está expresando un antígeno extraño, y la elimina. Por ejemplo, es una manera de eliminar células que empiezan a descontrolarse, que eventualmente van a desarrollar, van a crecer en tumores. Muchas de las células del cuerpo cometen errores en su expresión génica y expresan genes que no corresponden. Pero la gran mayoría son detectadas y son eliminadas. Si ocurrió una mutación, por ejemplo, y de repente un gen se empieza a expresar en un momento que no corresponde, es un gen embrionario, un gen que, por ejemplo, da la señal a la orden, empezar a dividirte como si fuera un óvulo recién fecundado, dividite mucho, y genera una masa tumoral. Esa proteína, como es fetal, nunca la vio el linfocito T. Si por algún error genético se empieza a expresar y le empieza a dar señales extrañas a la célula, los linfocitos TSD8 lo van a reconocer y van a eliminar esa célula. Una de las funciones que tienen los CD8 como citotóxicos es de hacer un control constante de que las células estén expresando los genes que corresponden al estadio que corresponde. Por eso, por ejemplo, bueno, no vamos a ir por ese lado. Es una forma, por eso los dos grandes grupos son tumores, genes que se expresan en momentos extraños. Los linfocitos TSD8 positivos los reconocen porque cargan péptidos extraños en el MHC clase 1, o virus que lograron ingresar a la célula, y cuando producen las proteínas virales se cargan en el MHC clase 1 y el linfocito T se da cuenta que esta célula tiene algo extraño adentro. De hecho, muchos virus, una de las primeras cosas que hacen cuando infectan una célula es anular la expresión del MHC clase 1, de manera de que puedan vivir dentro de una célula y que no haya linfocito que los vea. Por eso no todo no funciona, es una cuestión general, pero algunos virus evolucionaron de manera de decir, che, los que infectan la célula y bloquean la expresión del MHC clase 1 quedan escondidos en el citoplasma dentro de la célula y el sistema inmune no los ve.
Eso es una de las maneras de que los virus evaden, y los tumores también. A veces, si la mutación justo hace que no se exprese el MHC clase 1, se evade la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque no hay forma de que lo vean, no hay linfocitos que se den cuenta que hay algo extraño adentro de la célula. En el MHC clase 2, estos son antígenos externos. La célula fagocitó algo, lo fagocitó, hizo esa vesícula endocítica, lo degradó, se juntaron los lisosomas, los endosomas se degradaron enzimáticamente, y algunas de estas proteínas, estos fragmentos de las proteínas, algunos péptidos, van a ser cargados en el MHC clase 2, que al principio cuando se genera con una proteína accesoria que se llama CLIP, de manera de que no se cargue nada raro, hasta que no se fusione con un lisosoma, y ahí CLIP se degrada, queda libre para ser cargado con un antígeno que encaje justo en el surco del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y una vez que está cargado con ese antígeno, se expresa en la superficie. Antes no. Estas células no expresan MHC clase 2 siempre. El clase 1 sí, lo tienen todas las células. El clase 2 lo tienen algunas, en particular aquellas que tienen la capacidad de fagocitar. ¿Por qué? Porque en el MHC clase 2 va a haber antígenos propios, pero la gran mayoría de los antígenos son antígenos que vinieron de la fagocitosis de algo extraño. Y en ese caso, el CD4, el TCR del CD4 va a ser capaz de interactuar con el MHC clase 2, y el CD4, que es la molécula accesoria, también interactúa con el MHC clase 2 en otro lugar, no donde está el antígeno, y si esto ocurre, este linfocito T se va a activar. Y después vamos a ver qué significa que se active. Pero básicamente lo que está pasando es lo siguiente. Fíjense, esto es un esquema, de hecho es un esquema de cómo se ven las proteínas, los aminoácidos de las proteínas del MHC clase 2. Si lo miramos de arriba, esto que está en círculo, si miramos de arriba, por ejemplo en clase 2, en la cadena alfa y beta, vamos a ver que la estructura de las proteínas tienen esta formita. Tienen la cadena beta tiene una estructura de aminoácidos que se genera, se hace una hélice, se llama alfa hélice, y la cadena alfa también tiene una alfa hélice, y por debajo las dos tienen como una especie de piso de aminoácidos que generan el surco, por eso está esquematizado como un surco acá. Generan un surco, y en el medio, acá está en verde finito, pero acá está en verde la estructura molecular llena, digamos, sólida, encaja perfectamente un péptido que va entre 7 a 15 aminoácidos de largo. Encaja esto que está verde acá, es el antígeno, es el péptido procesado, un fragmento de proteína, que encaja perfectamente ahí, y no se sale. Entonces, lo que ve el linfocito T, a través de su TCR, es todo esto. Si lo miramos de arriba, ve exactamente esto. Parte tiene que interactuar con el MHC, porque fue seleccionado, los que no podían interactuar se murieron en la selección positiva. Tienen que interactuar con el MHC, y aparte tiene que interactuar con el antígeno que está dentro. Si interactúa con el antígeno, o sea, si es capaz de reconocer el MHC y el antígeno, y aparte, por ejemplo, acá en este esquema miren que hay un MHC clase 2, el antígeno en amarillito, el TCR y el CD3 por detrás. Y el CD8 acá de costado, en este caso dice CD8, tocando el MHC clase 2. Esto no podría ser, porque recuerden, el CD8 solamente ve el MHC clase 1. Si esto pasa, bueno, el TCR lo reconoce todo, pero este linfocito no se activa, no alcanza a activarse. ¿Por qué? Porque CD8 no reconoce la MHC clase 2. Tiene que haber un CD4 acá. Como en este caso. ¿Y qué pasa ahí? Ahí sí, si reconoce el MHC clase 2, el TCR con el antígeno, el CD4 también,
esta parte, TCR con su CD3, el CD3, si el TCR reconoció todo, manda señales para adentro. El CD4, si también reconoció al mismo tiempo al MHC clase 2, manda señales para adentro y activa lo que tenga que hacer el linfocito. Pero tiene que pasar eso. Entonces tenemos el MHC clase 1, reconoce al TCR con el CD8, y si reconoce el péptido, el antígeno que está acá adentro, que en general es un poquito más corto, entre 9 y 11 aminoácidos de largo, se activa, pasa la señal de activación y este linfocito T citotóxico se activa. Si es de clase 2, pasa lo mismo, pero la diferencia es que tenemos un CD4. Y hacen cosas diferentes. La primera cosa que ocurre, por ejemplo, imagínense que solamente reconozca el MHC clase 2 como la primera reconozca el antígeno. Si no pasa nada, si la señal es muy débil, normalmente pasa que el linfocito ante una señal débil, de que reconoce algo débil, no se activa del todo. De hecho, se inactiva completamente y deja de funcionar. Si reconoce algo que está en MHC clase 2, en una célula, el MHC clase 2 es especial para las células que presentan antígenos, las profesionales presentadoras de antígenos. Entonces, si una célula cualquiera tiene un MHC clase 2, las células profesionales que presentan antígeno, además tienen otras moléculas en su superficie que estimulan, que le mandan señales al linfocito T de que tienen que activarse. Porque, de nuevo, son muy efectivos. Entonces, como son muy efectivos, una vez que un linfocito T se activó, va a generar problemas enormes, o va a ser muy eficiente en su trabajo. Si es un linfocito T citotóxico, va a matar a todas las células que tengan ese antígeno, y las va a matar a todas. Entonces, es muy fino la regulación, es decir, no podemos tener un linfocito T que se active más o menos, no, tiene que ser perfecto. Cuando es más o menos, por ejemplo, puede pasar como en la diabetes tipo 1, hay linfocitos T que de repente reconocen a las células beta del islote pancreático, que son las células que hacen la insulina, por error lo reconocen como algo extraño, y van y matan a todas las células que producen insulina. Y la persona en un mes era sano, mes después es diabético y insulino dependiente, porque no tiene ninguna célula que produce insulina. ¿Qué pasó? Un linfocito T de su cuerpo se equivocó, le erró, y reconoció a una célula propia como algo no propio, y la eliminó a todas. Entonces, tienen que pasar varias cosas para que un linfocito T se active. Justamente el cuerpo tiene un montón de señales o de pasos para evitar activaciones erróneas. Una de esas cosas es que una célula presentadora de antígeno, profesional presentadora de antígeno, una vez que fagocitó algo, también le pasan cosas como que expresa otros receptores como el B7, otras moléculas en su membrana. Entonces ahora esta célula dice, no solamente tiene MHC clase 2 con el antígeno, sino que además tiene otro correceptor que el linfocito T es capaz de ver y dice, estoy viendo un MHC clase 2 con un antígeno que reconozco, reconozco el CD4, lo reconoce que es MHC clase 2, pero aparte, otra molécula, que es el CD28 del linfocito, está reconociendo otra molécula coestimulatoria de la célula, es decir, la célula profesional presentadora de antígeno, le está diciendo, este antígeno es el posta, tenés que activarte. ¿Cómo se lo dice? Expresando en su superficie otro receptor que se llama B7. Y no solamente eso, también está secretando interleuquinas o citoquinas que le dan señales de que se tiene que dividir, por ejemplo, o convertirse en una célula efectora. Entonces el linfocito T, pasamos de tener el TCR con un CD4 solamente, que reconoce el MHC clase 2 con el antígeno, pero aparte tiene que reconocer
varias moléculas más para estar seguro, particularmente el linfocito T CD4 positivo, de que se tiene que activar. Las células presentadoras de antígeno tienen estas otras proteínas como el B7, como ICAM1 o el FA3, que no están siempre, solamente aparecen después que fagocitaron algo. Los macrófagos, una vez que fagocitaron 200 bacterias, más o menos, promedio, dejan de funcionar como macrófagos y salen por ejemplo, en un sitio de inflamación, dejan de funcionar, ya se quemaron todas las posibilidades de fagocitar cosas, pero no se mueren, no son como los neutrófilos que sí se mueren. Los macrófagos se convierten en células presentadoras de antígeno y dejan de estar en el lugar de la infección y empiezan a migrar hacia los ganglios linfáticos. Cuando llegan a un ganglio linfático, en esa migración les van pasando cosas, como dejar de ser macrófago y convertirse en célula presentadora de antígeno. Y en eso, convertirse en célula presentadora de antígeno, pasaron cosas como empieza a expresar el MHC clase 2 con el antígeno de las bacterias o de la cosa que estuvo fagocitando, o con fragmentos de lo que estuvo fagocitando, y además expresando otras proteínas en su superficie, como B7, ICAM y LFA, que tienen en la contraparte del linfocito T receptores, como el CD28, el TCR para el MHC clase 2, el FA1 o el CD2, que tienen que ocurrir al mismo tiempo, tienen que pasar todo esto para que el linfocito T diga, bueno, ahora sí, si pasa todo esto, estoy seguro de que este antígeno, o que tengo que hacer algo porque hay un antígeno en particular. Me lo está presentando una profesional, una célula profesional presentadora de antígeno. Y eso, si no pasa todo eso, por ejemplo, si solamente reconoce el antígeno y el TCR, no hace nada, se va a anergia. Anergia significa no se activa, es más, se inactiva, no se puede activar más. Ese linfocito no se muere en ese momento, pero ya no funciona más. Entonces necesita sí o sí que haya una combinación de estas B7 y el CD28, el TCR y el antígeno, y dependiendo, fíjense que acá yo decía había un B7.1 o B7.2, puede ser una u otra, que es, antes se llamaban B7, hoy lo pueden ver como CD80 o CD86, si tiene uno o tiene otro, él se va a activar un tipo de respuesta del linfocito T. Si tiene el CD80, el linfocito T, que la presentadora de antígeno tiene un CD80, el linfocito T que se activa se va a convertir en un tipo TH1, que después vamos a ver qué significa, y si tiene un CD86 o B7.2, se va a convertir en un TH2, que hacen cosas diferentes en la activación de las células. Bueno, antes de que tengan una ACV, les voy a preguntar, ¿les ha quedado algo de la clase? ¿Se entendió lo que estuve contando? ¿Cómo más o menos, Andrea? ¿Qué es eso? Al Bueno, final ya me perdí, al final no. Tengo que volver a ver la clase. así es. El final es de donde partí. Exactamente. El final, literalmente es de donde partí. El final nos muestra que los linfocitos T se activan solamente si reconocen el antígeno en el MHC que corresponde, y no solamente el MHC y el antígeno, sino que también si reconoce o se interactúa con otras proteínas que está presentando la célula que tiene enfrente. No se activa directamente, así como, listo, el TCR reconoce el MHC con el antígeno y se activa. No, no pasa tan simple. ¿Por qué? Porque necesita sí o sí el sistema que haya más controles, que sean muy específicos. No vaya a ser cosa que se equivoque y se active por cualquier cosa. Se tiene que activar si estamos seguros que el antígeno que está aportando ese MHC vino de algo extraño.
Entonces, ¿cómo ocurre cómo se asegura el cuerpo de que ocurra así? Porque la célula que está presentando el antígeno también expresa otras proteínas en su superficie que le van a dar señales al linfocito T, y esas señales son directamente por contacto. Expresa una proteína acá, y el linfocito T tiene otro receptor por arriba, que si no está esto de acá, nunca lo ve. Pero si la célula que está abajo tiene la proteína de membrana que le indica que es un antígeno extraño, o que pasaron cosas. Pasaron cosas es, esta proteína aparece solamente si la célula que está presentando el antígeno fagocitó algo raro, como una bacteria, un hongo, una levadura. Entonces, el macrófago no lo tiene. Pero un macrófago que ya fagocitó algo extraño, ahora sí, se marca en su superficie porque tiene una molécula, por ejemplo, un B7, un CD80, un B7-1. Aparte, tiene el MHC clase 2 con el antígeno, con un pedacito de lo que se comió, de lo que fagocitó. Tiene mínimamente esas dos cosas. Aparte tiene el F3, otras moléculas más, que solamente aparecen después de haber fagocitado algo. Por eso, macrófago, y cuando ya se agotó de fagocitar, porque tampoco es que pueden estar constantemente. Una vez que se agotó, se convirtió en una célula profesional presentadora de antígenos porque expresa en su superficie todo esto. Y otra cosa que le pasa al macrófago que estuvo en la infección comiendo cosas, es que cambió todas sus proteínas del citoesqueleto y sus proteínas con los cuales interacciona con el medio extracelular, y ya no le gusta estar más en un lugar de inflamación o de infección, y empieza a migrar, se mueve a los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque en el ganglio linfático, recuerden esos nodulitos que tenemos por todos lados, justamente es el lugar donde que se generó o evolucionó para que la mayoría de los linfocitos T puedan hacer contacto unos con otros y con las células profesionales del sistema inmune. Porque imagínense, recuerden que hay poquitos linfocitos que reconocen una cosa. Hay muchos linfocitos en el cuerpo, pero cada uno de esos reconoce una sola cosa. Y de nuevo, ¿cómo hace un linfocito T que tiene el TCR perfecto, que fue seleccionado, y está todo bien, para encontrarse con el antígeno? Con otra célula del cuerpo que tiene el MHC que corresponde, que machean, y con el antígeno extraño, que también hace match. El linfocito está dando vuelta por el cuerpo, el linfocito mide 12 micrones circulando por ahí, por cualquier lado, un macrófago mide 20 micrones, fagocitó y está en la punta, un corte en el dedo gordo del pie, y el linfocito está dando vuelta por otro lado del cuerpo. ¿Cómo se encuentran esas dos células microscópicas y se tocan una con otra para decir, che, mirá que tengo acá el antígeno que te corresponde y te tenés que activar? ¿Cómo se aumenta esa probabilidad de encuentro? Bueno, a través de la circulación del pasaje en el sistema linfático, y particularmente en los ganglios linfáticos. Los macrófagos y las células que son profesionales presentadoras de antígenos, una vez que empiezan a presentar antígenos, migran hacia los ganglios donde están pasando mayor cantidad de los linfocitos, y ocurre esto que les mostré a lo último, donde la presentadora de antígenos, mira, acá tenés un MHC clase 2 con un antígeno, justo que calza con tu TCR, vos sos CD4 positivo, tenemos el FA3, CD80, todo, listo, activate. Una vez que se activa, se va, prolifera primero el linfocito T, y se va a dar vuelta por el cuerpo a encontrarse a lo que tiene que hacer. Si es un linfocito T citotóxico, cuando vuelve a encontrar el antígeno, lo va a matar directamente, va a matar la célula que tiene enfrente. Si es un linfocito T colaborador, se va a tener que, por ejemplo, recuerden la clase anterior, encontrarse con el linfocito B que corresponde con el mismo antígeno. Y ahí hay dos encuentros. Se tienen que encontrar primero con la célula presentadora de antígeno, activarse, y después, ya activo, ir a encontrarse con la célula
con el linfocito B que reconoce el mismo antígeno, para decirle, bueno, y ahora sé el cambio de isotipo y dejar de ser IgM, pasa a IgG o IgA o IgD. Y de nuevo, son probabilidades, dos células que están perdidas en el cuerpo que se tienen que encontrar y tocarse físicamente. Lo bueno para los linfocitos B, que los linfocitos B también son capaces de fagocitar. Son parecidos a los macrófagos en cierto punto. Cuando encuentran algo extraño, lo fagocitan y lo digieren. Y expresan en su superficie MHC clase 2 con los péptidos de lo que fagocitaron. Y se convierten en células presentadoras de antígeno. Entonces ahí ya pasó, como bueno, si justo es el mismo péptido del linfocito T colaborador, que también reconoce, es el mismo péptido que reconoce el BCR, el receptor del linfocito B, listo, el linfocito B actuando como célula presentadora de antígeno, activa el linfocito T colaborador, y dice, soy el linfocito T colaborador, está este antígeno, y al mismo tiempo ese linfocito T colaborador le vuelve a dar una señal al linfocito B, que lo activó diciendo, bueno, y ahora convertite en secretada IgG o IgA, porque el antígeno que viste requiere que se cambie el isotipo de la inmunoglobulina. Todo eso pasa en el ganglio linfático. Y uno dice, ay, se me inflamó un poquito. ¿Qué pasa, Miriam? ¿Quedaste sorpresa? ¿Alguna consulta, alguna duda? Vamos a parar acá. Sé que es mucho, pero no es mucho más de lo que están en las presentaciones. Ahora le voy a subir la... Bueno, está porque... No, falta del HLA, no está. Lo de linfocito T sí está, porque es la misma presentación del linfocito B. Estaba ahí, de hecho es la misma. Y falta HLA, le subo ahora cuando se termine esta clase. Y algo de lectura también, por si quieren leer algo más en particular. ¿Alguna duda, alguna consulta, aparte de todo? Bueno, antes que empiece a temblar el ojo de cantidad de información, los dejo por acá. Tienen el WhatsApp, por favor. Recuerden que se viene el parcial. No sé cómo viene su semana de evaluaciones. Supongo que tendrán que estudiar y rendir para otras materias también. Con paciencia. Me tienen ahí, a su disposición, por el WhatsApp, me hacen todas las consultas que quieran en el momento que se les ocurra. Traten de que no sea en privado, si es algo de la materia, si es algo personal, sí, pero que no sea en privado, de manera que por ahí si a alguno se le ocurre una pregunta y lo pone en el grupo, la respuesta la pueden leer todos, y por ahí hay gente que no se le ocurre ninguna pregunta, pero porque no se le ocurrió, pero tenía la misma duda. Entonces está bueno que pongan todas las dudas y todas las respuestas en el mismo lugar. Los dejo por acá, que tengan muy buena semana. Si no hay ninguna otra consulta, algo que me quieran decir, ya que los escucho muy callados hoy, tienen el WhatsApp. Nada, y chao, profe. nos vemos. Adiós. Adiós. Chao, hasta luego. Que tengan muy buena semana.